Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Gracias por preguntar. Hoy, como pueden ver, tenemos a otra invitada súper especial. Su nombre es Eileen Menegaso. Es psicóloga clínica y también está metida en el mundo de Access. Así que, Eileen, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación en sumarte a nuestro tren de la locura, que es Gracias por preguntar. Y como siempre, muchas gracias, Gaby, por otro episodio más. Así Hola, hola. Un gusto, Eileen, por aquí tenerte. Contanos, Hola, ¿cómo estás? hola. Gracias, estoy súper feliz. Gracias por la invitación. Siempre me encanta participar en diferentes cosas que contribuyan a crear como un poco más de conciencia en diferentes personas. Así que qué genial poder llegar a más gente con lo que hacemos. Sí, que alegre. Y pues antes de empezar, como siempre estábamos hablando un poco, ¿verdad? Ya saben los que nos conocen, les contamos que antes de empezar el podcast les platicamos de que nuestro chisme pre-podcast. Eh, pues el día de hoy estamos platicando con Aileen sobre los puntos de vista y las conclusiones que nosotros tenemos sobre la vida y cómo esto nos puede limitar. Aileen, tú en terapia, ¿qué es lo que has encontrado o cómo lo has encontrado tú y cómo lo has trabajado? Sí, sabes que es bien curioso porque yo, la verdad es que llevo trabajando en psicología clínica muchísimos años. Y mi visión un poco de los procesos de terapia se ha ido modificando y ha cambiado mucho desde que empecé a utilizar todas estas herramientas, especialmente las herramientas de Access Consciousness, ¿verdad? Ujú, Porque la terapia, yo creo que la terapia tradicional, entre comillas, y no voy a decir todas, pero muchas de las corrientes de terapia tradicional se enfocan en buscar todo eso que está malo en ti, ¿sí? Se ujú, enfocan en buscar todos los lugares donde lo estás haciendo mal, todos los lugares donde te salís de la norma, todos los lugares donde no encajas mm, al mundo donde tú deberías de estar. Entonces, como que siento que este tipo de terapia te empuja a siempre estar buscando eso que tenés que reparar en ti mm, bajo el nombre lindo de siempre tienes que ver cómo puede ser mejor, ¿verdad? Pero al ser mejor te estás diciendo constantemente que que estás tienes mal. que mejorar, que hay algo que Ajá. está mal en ti, ¿verdad? sí, que intrínsecamente hay algo que sanar. Sí, que Ujú, siempre tenés que sanar, que siempre tenés que cambiar algo de ti, porque si no, tú no vas a poder estar feliz, no vas a poder cómo funcionar en ujú, este mundo, ¿verdad? ujú, Y cuando empecé a utilizar las herramientas de Access fue como un poco difícil, o sea, difícil en el sentido de romper como con ese paradigma, era como ajá. esa idea de qué es lo que tenía que ser la terapia y me empecé a topar como realmente una nueva forma de hacer terapia, era una forma de hacer terapia que no se enfocara en buscar qué está malo en ti, sino que empezara a reconocer todas esas grandes capacidades que son las que tenés, que son las que a veces hacen que tu funcionamiento en este mundo sea diferente. Y diferente no quiere decir malo, ¿verdad? Y muchas veces en terapia con lo que más me topo con la mayor parte de los clientes que llegan a terapia es con este lado de vengo porque estoy estancado en este tema. Ujú, Vengo porque este tema no se mueve, vengo porque hay algo malo en mí que no puedo tener relaciones, hay algo malo en mí que no puedo tener un buen trabajo, que no puedo ser feliz, lo que sea. ujú, Pero llegamos desde una conclusión. O sea, te das cuenta cuando dices, hay algo malo en mí, es como, ahí se queda. O sea, ujú. ahí no se percibe movimiento alguno, es como una piedra, ¿verdad? Hay algo malo en mí. Y esto es lo que hacen las conclusiones, ¿verdad? Y cuando yo trabajo mucho con gente, así es como llegan a la terapia, desde este espacio de la conclusión de que hay algo malo en ellos. Sí, y eso Ujú. es con lo que más me he ido topando últimamente, ¿verdad? Especialmente con todo esto de pandemia y todo, o sea, esto ha como incrementado todavía un poquito más. Sí, sí. A ver, yo también soy psicóloga clínica y también trabajo con Access, entonces sí te entiendo lo que me estás diciendo. Yo no tengo tanta experiencia en clínica pre-Access, o sea, yo cuando entré a clínica entré con Access, porque yo de hecho me peleé mucho con la clínica y yo había decidido que yo no iba a hacer clínica porque la clínica no funcionaba. Sí. Y bueno, me había peleado con todo esto precisamente por eso, porque yo veía que la gente llegaba y trabajaba y
no había cambio. Yo decía, no puede Ujú. ser, o sea, no puede ser que vengamos, trabajemos y hagamos y esto no camine. Entonces dije, Ajá. pues, no quiero ya nada más de esto. Luego, pues, empecé a hacer más access y dije, pues, qué bonita mi pregunta, ¿verdad? Y Qué lindo cómo estoy funcionando desde la conclusión con todos también. Sí. exactamente. Ajá. Entonces, empecé a hacer más preguntas y lo que yo me empecé a dar cuenta es que si, no sé tú, pero yo cuando empiezo a hacer preguntas, y a la gente en general, es como, ¿y qué podrías hacer? La gente se queda así como, ¿eh? Como, y puedo preguntar, y tengo otra posibilidad, y como, ¿y tengo permiso de hacer otra cosa? Es Sí, así como, no sabía, así como, ay, Ajá. Ajá. ¿sabes? sí. Y sabes que sí es esto, porque, y entiendo lo que me decís, yo trabajé tal vez en terapias tradicionales unos 3 o 4 años, Ajá. y después de eso fue como, no, aquí hay algo que no está funcionando, o sea, hay algo que no, o sea, aquí falta un ingrediente que no he encontrado para que esto funcione. Y me pasó que primero conocí la terapia de AIT, la de Advanced Ujú, Integrative Therapy, Ujú. y cuando empecé a trabajar con eso, o sea, fue un salto cuántico, pues fue como, puchis, Así. ¿qué pasó? O sea, de repente empezaron a cambiar un montón de cosas que no habían cambiado en años que yo llevaba en terapia, ni Ujú. siquiera enfocada en mis pacientes, sino que en mí misma, que yo decía, wow, siempre me pego contra la misma pared. Y Ajá. era aquel compromiso de seguirme pegando con la misma pared porque me encantaba la pared. Y realmente cuando empecé con todas estas herramientas diferentes, empecé a verlo de otra forma y empecé a ver cómo a veces no era necesario trabajar con tu mente cognitiva, sino que era trabajar con la energía que estaba por detrás de eso. Y empecé a ver un cambio impresionante en mi vida. Y bueno, pues seguí con eso, después hice Theta Healing, soy instructora de Theta Healing y otra herramienta que me funcionaba muchísimo. Y de repente me topé con Access. Y yo a toda la gente a la que le doy clases en los talleres de Access siempre les cuento mi historia, ¿verdad? O sea, empecé con Access, con barras, como que sí, no, como que no me terminaba de hacer sentido. Y de repente leí el maravilloso libro de Dane Here, de Siendo tú cambiando el mundo, Ajá. en un viaje camino a México, o sea, me lo devoré en 2 horas que duró el vuelo a México, o sea, No. yo no podía dejar. Es que Y ese cuando libro es aterricé así. fue como, esto es, o sea, esto era el ingrediente que estaba buscando. Entonces me empecé a meter más en este mundo, ¿verdad? Ujú. Y es lo que es justo esto, ¿verdad? Es el poder de la pregunta, el sacarte de esta conclusión, porque lo que nos han enseñado siempre desde que somos pequeños es, tienes que saberlo todo, ¿sí? Y tienes que tener una respuesta para todo. Y sí, lo sabemos todo, pero lo sabemos aquí, no aquí. Lo que exacto. sabemos es energético, lo que sabemos es intuitivo, no es la parte racional y la parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras a un proceso de terapia y lo haces desde el espacio de, ok, ¿y si no hubiera nada malo en ti? O sea, si realmente no entráramos a la conclusión que hay algo malo en ti, ¿qué es esto realmente? ¿Verdad? Las personas se hacen para atrás y es como, ¿cómo así? O sea, que no hay nada malo en mi depresión. Es como, ¿y si no fuera depresión? O Ujú. sea, Sí, ¿cuánto te sí, has comprado que esto tiene que llamarse depresión porque te dijeron que se llamaba depresión? Pero nunca te has preguntado realmente qué es esto. O sea, realmente qué es, ¿verdad? Puede que no sea, o sea, que no es depresión. Es cuánto estás percibiendo tú, de qué te estás haciendo consciente, o sea, cuál es tu saber en esto. Y es empoderar a la gente, o sea, ahí sí que es eso, Access, ¿verdad? Te empodera a saber qué sabes. Y es esto, es salir de la conclusión para que las personas puedan entrar a este espacio de preguntas donde realmente pueden invitar a más conciencia, porque cada vez que tú dejas una conclusión y haces una pregunta, estás haciendo esta invitación al universo, a Dios, como tú le quieras llamar, a la conciencia, de realmente venir y contribuir a tu vida con, ¡ala, qué bueno que preguntaste! Sí, aquí están Ujú. todas estas posibilidades que no habías visto porque estabas feliz agarrando tu conclusión así. O sea, Ujú. vivir desde la conclusión es agarrarla así. Y Ajá. estar todo el tiempo como, ay, mis Sí. sí, conclusiones, mis problemas, y no lo soltás. En Ajá. cambio, hacer la pregunta es como, ok, Ajá. está esto. Y vas a decir algo, Gaby. No, sí, y es que me acordé tanto ahorita de la última llamada que tuvimos contigo, que le decía a Andrea, o sea, literalmente te juro que, y te lo dije a ti, creo yo, por cuando nos hablamos,
que, o sea, literal, si yo vivía en esa conclusión, obviamente vivía en la conclusión de que yo no merecía estar, ¿verdad? De que yo no merecía esto. Entonces era mi conclusión y ahí me quedé y era la cajita aquí, ¿verdad? Y, o sea, te hice la pregunta y como que me fuiste haciendo todo el proceso. Y después de la llamada sí sentí como que me había movido algo, que sí me sentía un poco más ligera, así todo. Pero dije, bueno, era, ahí lo dejé y no le puse mucha atención. Y un par de días después empezaron como que me hizo clic todo y como que empecé a ver cómo se despejó, ¿verdad? Se despejó esa cajita, se quitó de aquí, ¿verdad? Yo estaba así y me quité las manos de donde tenía los ojos y era, o sea, le digo a Andrea, hasta me apareció un trabajo al que apliqué, que no tenía pensado aplicar, y me quité esa idea del merecer, no merecer y el que, o sea, estoy donde estoy porque así es, pues verá. O sea, no hay por qué hacerse la pregunta de si uno lo merece o no lo merece, o de si tenés o no tenés que estar en el lugar, ¿verdad? Es solo es el ser tú. Claro, y sabes qué, y el hecho es esto que te estás diciendo, quitarte la pregunta del por qué, porque el por qué te lleva a siempre buscar la respuesta, Ujú. ¿sí? De el por qué es, entonces te regresa a la conclusión, Ajá. ¿sí? O sea, cada vez que tú encontrás el por qué, Ujú. regresas otra vez a tu conclusión y otra vez volvés a ser sólido eso que no puedes mover, mientras que cuando te vas más hacia el otro lado, decir, bueno, ¿el por qué? Porque así es. Ajá. ¿Sí? Una facilitadora me decía una vez, es que salite de ese círculo de por qué esta persona hizo esto. Lo hizo porque quiso. Ajá. Lo hizo porque Porque lo puede. disfrutó. Y Ajá. porque en ese momento, qué sé yo, me decía, o sea, fue una genial elección para esa persona. Me Ujú. decía, no te enfoques en el por qué, enfócate en el, ok, ahora, hoy, ¿qué voy a elegir yo diferente? ¿Qué va a crear más para mi vida? ¿Qué va a ser una vida más grandiosa? ¿Sí? Y, y Access es esto, ¿verdad? En los procesos de terapia es salir de este espacio tradicional y meternos a este espacio de la pregunta, a este espacio de qué más es posible aquí, ¿verdad? Y cómo puede mejorar esto. Y cuál es la energía que está por debajo de esto que ya decidí que es tan terrible y tan horroroso, ¿verdad? Porque cuando ya nos podemos hacer esas preguntas, nos abrimos a una conciencia diferente, ¿verdad? Entonces Sí. avanzamos. Sí, y muchas veces a mí, yo lo que me he topado, no solo con pacientes, sino en lo personal, es que eso que le tenía tanto miedo como este terrible boogeyman, ¿no? De, ay, qué miedo, son cosas que, conclusiones que uno tiene cuando uno es pequeño, y uno así como, ah, ok, entonces eso decidí cuando tenía 5 6 años, 5 7 años, lo que sea. Eso me daba miedo en ese entonces, pero ahora ya no me da miedo, pero como he ido construyendo encima de eso, cuando voy quitando como las capas y uno llega como lo que decís tú, Aileen, como al núcleo abajo de lo que, o sea, es esto lo que está causando todo esto de acá, a base de preguntas, es como, ok, y eso es, ok, ya, lo cambio, next. Y es Sí, con esta facilidad, es sí. con esta facilidad. Y es esto, ¿sabes? Esto que tú decís de facilidad, porque cuánto nos hemos comprado que tiene que ser súper difícil y súper sufrido y que incluso tenés que saber exactamente qué es lo que estás quitando y de qué te estás librando para que eso funcione. Ajá. Mi parte Pero favorita. parte es, ¿y qué si nunca sabes realmente qué es lo que te estaba limitando? Porque es preverbal, porque no tiene una forma, no tiene palabras y es solo una energía que jalaste desde que estabas bebito y ni siquiera tenía palabras, pero que igual te está limitando de mil formas diferentes. Y aquí es donde la pregunta entra a abrir esa posibilidad, ¿verdad? Suponete esta parte de podernos hacer la pregunta cuando estamos entrando en este miedo, suponete, o en eso que de repente nos lo percibimos como miedo, como que nos bloquea, el hacer esta pregunta a mí me funciona mucho de, ok, ¿quién estoy siendo? Ujú, Sea, ¿quién estoy siendo ahorita? ¿Realmente estoy siendo yo, Aileen, el ser infinito que verdaderamente soy? O sea, ¿quién estoy siendo? Y cuando yo me hago la pregunta de quién estoy siendo, generalmente tenés una conciencia, ¿sí? Ujú.
que tal vez se te viene quién específicamente, que sea mi mamá, mi papá, mi hermana, mi maestra, o sea, quien sea, Ajá. o tal vez no tenés cognitivo qué es lo que se viene, pero sí surge una conciencia de que hay algo más, de que no está siendo tú. Entonces, no Sí, importa exacto. quién esté haciendo. Esa parte puede decir, ah, ok, o sea, esto que se está viniendo no es mío, ok, o sea, solo lo tomé de alguien más. No me importa de quién ni qué fue, solo No con es hacer relevante conciencia que no es tampoco. mío, puedo elegir soltarlo. Pero ojo la palabra, elegir soltarlo, porque Ujú. a veces no queremos. Sí, y es otra cosa, también podemos elegir no soltarlo y eso también no está mal, Ujú. porque a veces llegan y me dicen, pero es que no lo he cambiado. Y yo, bueno, ¿y qué te gusta de no cambiarlo? O sea, te lo estás disfrutando. Y se empiezan a reír. Y así como, disfrútatelo. O sea, Ajá. disfrútate el ser Sí. miserable con el dinero que no tenés. Y se empiezan a Me reír y me dicen encanta así eso. como, "Ah, pues ya lo voy a cambiar". Porque la Sí. risa es lo que crea al final. Ujú. La risa es Porque lo que la crea el risa, cambio. yo creo que la risa, y ese es mi interesante punto de vista, pero creo que la risa es como ese momento donde te haces consciente de que hay algo ahí y de que solo estás haciendo tu elección y que lo único que requiere es que tú seas la que elija ya no engancharte a eso, ¿verdad? Es como ese momento donde haces esa conciencia de sí, sí, ahí Ajá. está esa energía, ¿verdad? Aparte de, bueno, vas a ser miserable con el dinero, genial, ¿cuánto tiempo lo vas a elegir? Sí, o Yo sea, a veces me lo digo con el disfrútatelo. drama. Digo, ok, va, voy a elegir hoy ser la más dramática, pero sí, pero lo voy a hacer bien. O sea, si lo voy a elegir, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y realmente voy a hacer el drama con caja de Kleenex, con bote de helado, con poporopos, con todo el junk food mientras miro Netflix y lloro y demás, pero estoy consciente que lo Ujú. estoy eligiendo y estoy eligiendo hacerlo lo mejor que puedo. Y después de eso es como, Sí, ok, ya puedo elegir algo diferente, pero es saber que tú lo estás eligiendo. Ujú. sí, Y solo lo sabes exactamente. cuando entras en conciencia al hacerte las preguntas. Yo estaba, de hecho, una vez en una clase con Julia Sotas y es una de mis historias favoritas para contar y porque dije yo, esta mujer es brillante en esto. Porque dijo que ella nunca la habían dejado como hacer berrinches ni dramas cuando era pequeña. Y que entonces ella vino y dijo, cabal, lo que tú decís, puede ser un día para el drama. Y que agarró y que se iba literalmente a tirar al piso, a patalear, a hacer todos los berrinches que no había podido hacer cuando era pequeña. Y dije yo, bueno, me parece genial, ¿no? Porque se está dando Ajá. el tiempo para poder hacer todo lo que no la dejaron. Que le duró como una hora y que después dijo, ya me aburrí, ¿ahora qué hago? Porque a Sí, veces es eso que no nos dejamos o que no nos permitimos hacer lo que más nos limita. Y, y a mí me encanta esa parte porque siempre escucho una frase de Gary O'Dane, no sé quién lo dice, es, quieren ser diferentes, pero no tan diferentes como para sobresalir. Entonces, es así como, pues sí, un poco. O sí. sea, queremos ser diferentes, pero no súper diferentes para que nos tachen de bichos raros. Igual y nos tachan como los bichos raros. Y sabes que me encanta esto que decís, porque justo hace unas semanas estaba traduciendo una llamada de Brendan Watt, donde hablaba acerca de las zonas de confort. Y Ujú. básicamente esto es lo que Brendan decía, ¿cuánto estás pidiendo crear en tu vida, pero no estás dispuesto a elegir eso, porque destruiría tu zona de confort, así como la conoces hasta el día de hoy? Ajá. Y es Exacto. esto, o sea, el sobresalir te saca de tu zona de confort. Entonces, ¿cuánto te mantienes dentro de ese circulito de, ok, sí, voy a hacer que, pues, sí, voy a hacer que me miren, pero tampoco va a brillar tanto porque sería súper incómodo que me tengan que ver tanto. Ajá. Entonces, es esto, son las zonas de confort también, ¿verdad? Sí, Y es esto, que amo, es de nuevo las preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que amo tanto de mi zona de confort? Que Ajá. no estoy dispuesta a ir más allá, a sobrecrearla. ¿Qué es lo Ujú. que amo de esta situación que no quiero soltar? Ujú. exacto. Y verlo y disfrutárselo y ya así como, ok, lloro el día entero en el drama, lloro el día entero en la zona de confort y pues cuando uno está listo, ya la deja uno ir. Sí, sí, Claro. Y esto que dice Julia es tan cierto, o sea, al ratito hasta te aburrís. Es como, ok, bueno, ¿y ahora qué? Ya, o sea, ya hice el drama al que me estaba resistiendo tanto y ahora es como, ¿y entonces? ¿Ahora qué? Entonces solo quedas con elijo otra cosa. exacto, porque, a ver, díganme si no es cierto, a veces
lo appealing de esto es que está prohibido, que no lo Ajá, puedo hacer. Entonces, como está prohibido, entonces lo hago, pero no lo hago, entonces está como ahí. ajá. Entonces, eso es como lo atractivo a veces de, ay, no me puedo sentir mal, entonces me siento mal como a escondidas, entonces es así como estas agendas escondidas que tenemos y entonces empiezan a crear un montón de pajas mentales en la cabeza y digo yo, pero ¿qué nos hacemos? Sí, es cierto, es cierto. Y sabes, y regresándolo al tema de la terapia, ¿verdad? Es esto, o sea, es dar un proceso de terapia y ni siquiera es dar un proceso de terapia, es acompañar a una persona, solo es acompañar a la persona a que aprenda a hacerse preguntas, a que aprenda a cuestionarlo todo, a que aprenda a cuestionar todas esas bases que ha Ujú, tenido para crear su vida, para elegir lo que ha estado eligiendo, ¿verdad? Es como decir, ok, esto te funcionó durante 10 años, está genial, o sea, está ujú, buenísimo. ¿Y ujú, qué más es posible? O sea, ¿qué otras formas hay que no estás viendo? ¿Qué otra cosa no estás dispuesta a reconocer? ajá. Y cuando tú los acompañas desde la pregunta, no los acompañas desde un espacio de, sí, es que la verdad es que estás súper mal, ¿verdad? Porque como sí, Sí, como te dice eligiendo esto, o sea, no hay forma que salgas de tu patrón, o sea, que es básicamente lo que nos compramos de otras corrientes, ¿verdad? Que esa parte es que tengo este patrón y como así ha sido en toda mi familia, ese es mi así es. patrón. Y así soy yo, y así seré por Sí, siempre y para siempre. claro, y ¿Verdad? ahí es donde la pregunta te empodera, porque entonces ahí la Ujú, pregunta es, ok, entonces, ¿qué tan comprometido estás con el patrón de tu familia? ¿Qué tan comprometida estás con la escasez de tu familia? ¿Qué tan comprometida estás con... Entonces, cuando tú le haces esa pregunta a alguien o cuando tú o te haces la pregunta a ti mismo, es como decir, ah, ok, o sea, hay otro lado de esto, o sea que no, o sea que no tengo que estar comprometido con esto, es, ujú. ¿qué sabes tú de Sí, esto? O sea, ¿tienes que ajá. estar comprometido o no tienes que estar comprometido? Es siempre empoderarte a saber, ¿verdad? Y es esta parte que a veces se nos olvida de las preguntas. Y a mí Ujú, me pasa, pues que a veces entro en esos dramas innecesarios en mi vida y cuando paro y digo así como, ah, pero porque estoy en el drama, es como, ah, sí, pues qué pilas, o sea, no estás haciendo ni una sola pregunta, te fuiste directo a abrazar tu drama y todas tus conclusiones, conclusiones de lo que tenía que ser, ¿verdad? Y el vivir en la pregunta es una práctica que en serio, en serio, en serio, en vez de tomar esos cursos de mamás donde nos enseñan a poner límites a los niños, a que no hagan berrinches, Ay, sí, realmente sí, sí. el curso de mamá debería de ser esa parte de, bueno, enseñemos a los niños a hacer preguntas, a Ujú, siempre estar en la pregunta, porque eso es lo que realmente va a crear el cambio en sus sí, vidas y en la nuestra. Conscious parents, conscious kids para todos. Ya ajá, Me no más mommy and tots. encanta. Ya Y no me más mommy encanta and tots. eso, ya sabes, o sea, la parte de, a mí me encanta eso de Brandon, esto que hizo Brandon de Conscious Parents, Conscious Kids, porque es esto, ¿verdad? Es la parte de entrar tú en conciencia de cuáles son tus roles también desde papá y qué es lo que te has comprado de eso y cómo eso te limita a realmente ser, o sea, ajá. todo lo que puedes ser para acompañar a los niños, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, eso ¿cómo? debería ser el curso para mamás Sí. mundialmente. Todos Deberíamos de vamos a hacer replicarlo access. más, creo Sí, yo. sí, totalmente. Sí, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo se lo mencionaba a Gaby Ari la vez pasada, le decía, ¿tú no te has dado cuenta que más en la televisión y más como en el radio y como en cosas escritas, Ajá. han empezado como a aparecer como frases así de, y entonces la posibilidad de no sé qué? Sí. Y digo yo, bien, ya vamos cayendo como al mainstream media, las frases ya se están haciendo como más sociales, más, la gente ya las está usando un poco más, entonces, a poco, a Gary solo le ha tomado 30 años. No, yo Pero creo sabes que, que sí es esto, yo creo que en los últimos años se ha dado Un como boom. un despertar en ujú, conciencia, ¿verdad? ujú. Y yo a veces sí me pregunto así como, ¿realmente se está dando un despertar de conciencia o solo me aparecen esas cosas en Facebook porque es lo que busco? Entonces ya me tienen localizada y por eso solo me ponen esas cosas. Pero sí es como pensaba esa parte que digo, ahora suponte yo me doy cuenta.
yo llevo unos 3 años de estar facilitando las clases de barras y me he dado cuenta cómo al inicio a las personas se les hacía muy difícil el abrirse como a una posibilidad nueva, como al enunciado aclarador, como a una forma diferente de funcionar donde no había juicio, ¿me entendés? O sea, eso que donde te dicen y que si puedes funcionar sin juicio, es como, Ajá, ¿cómo así sin juicio? O sea, es que hay cosas buenas y malas, o sea, ¿me ajá, entendés? ajá. Y les Exacto. costaba mucho abrirse a este espacio de posibilidades donde no hay bueno, no hay malo, solo son elecciones que van a crear o no van a crear. Perdón que Sí. me están entrando ruiditos No, no tengas No, no pena. pasa nada. ahí, pero no sé de dónde vienen y no sé, mi computadora tiene vida propia. Entonces, me he dado cuenta como en los últimos años, ahora cuando facilito una clase de barras, ponerles como, se les habla de un tema, es como, sí, sí, o sea, seguro. O sea, seguro, esto es totalmente ligero, esto totalmente así debería funcionar y es como, ok, Es o sea, totalmente lógico. Lo que me estás diciendo Sí, tiene toda la y lógica del es mundo. sí, y hasta el momento de encontrar los puntos de las barras, ponele, o sea, es como, sí, aquí es, o sea, los encuentran súper fácil, es un proceso mucho más fluido, ¿verdad? Y yo creo que es esto, es este despertar en conciencia que todos estamos teniendo. Yo siempre digo, Access es una de las herramientas, es uno de los conjuntos de herramientas. sí. Hay tantas herramientas alrededor, ¿verdad? Que Theta Healing, que sanación reconectiva, que Reiki, que, o sea, hay tantas cosas que al final todo está contribuyendo a que podamos llegar a esta nueva forma de funcionar donde hay posibilidades, o sea, donde solo puede ser diferente y todo va surgiendo a raíz de las preguntas, ¿verdad? No, y ¿saben qué pienso? Que la verdad, este cambio, o sea, de COVID y todo lo que vino a mover, pues incluso yo antes de COVID era así como le decía a Andrea, o sea, yo no quiero ir a una psicóloga, me parece súper retrógrado que alguien me diga y que como que reviva y reviva y reviva el mismo momento y lloré como 10,000 veces y de todos modos no me moví de ahí. Entonces era así como, Andrea, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Porque yo sabía que había hecho otra cosa. Entonces, Ujú. pero el año de COVID creo que movió un montón de energía y se movió tanto que la gente ya está buscando otras alternativas y esas alternativas en donde no tenés que sufrir o revivir momentos o quedarte como estancado y no ver todo lo que tenés y salir de tu zona de confort, salir de donde estás, porque, o sea, yo sí veo que hay muchas, por ejemplo, psicólogos o gente que se dedica a medicina, ponerle tradicional, por así llamarlo, que está buscando otras maneras de curar tanto mente como cuerpo, pues porque creo que hubo demasiado cambio y creo que el cambio está contribuyendo de una manera impresionante. Y que el cambio sigue viniendo, o sea, Ajá. es algo que se sigue percibiendo y que hay una energía ahí de que finalmente, ¿verdad? Finalmente es como esta parte de decir, wow, tener más conciencia de cómo también tú, cada vez que concluís, cada vez que juzgás, estás como poniendo eso en el mundo y estás haciendo que todo el mundo como que se contagie de esos juicios y de esas conclusiones que tú tenés, ¿verdad? A mí me encanta esa forma en la que lo describen, de hecho, en el manual de barras, ¿verdad? De cada vez que Ujú. tú entras en juicio de ti mismo, ni siquiera de otro, de ti Ujú, mismo, ujú, estás poniendo esa como maldad en el mundo, ujú. porque todas las personas energéticamente se van a conectar a todo eso y vas a seguir creando lo mismo, ¿verdad? Entonces, es esta invitación a funcionar de una forma diferente, aunque todos a tu alrededor no funcionen de esa forma diferente, aunque todos alrededor funcionen desde la conclusión, ¿verdad? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con familia, ¿verdad? Ujú. No todos hacen lo que tú haces y no que estén bien o mal, solo están Ajá. eligiendo algo diferente. Y Sí. me pasa mucho, ¿verdad? Que a veces estás como en estas reuniones familiares o de amigos y escuchas así como todas las conclusiones y todo desde donde cada quien está eligiendo funcionar. Y es poder estar desde ese espacio, poder decir como, ala, me pregunto qué más es posible aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué otra cosa hay por debajo de esto que no? ¿Qué energía hermosa hay debajo de esto que no estoy percibiendo? Estar siempre haciendo esta pregunta hace que tu vida sea solo más fácil, Ujú. ¿verdad? Funcionar desde la pregunta hace la vida más fácil. O sea, si no crees en todo el resto de las cosas de Access, está bien, Sí. está bien. Quédate con eso. Hacer preguntas hace tu vida más
fácil, porque entonces Sí. te abre a posibilidades. Sí, y otra cosa que tú dijiste, Eileen, que todo es más fácil, o sea, que la vida no tiene que ser difícil. Ujú, Y cuánto nos hemos comprado que la vida tiene que ser difícil, que hay que trabajar muy duro por todo, que tiene que costar y lo que vale la pena cuesta. Y entonces, sin querer, a veces nosotros mismos nos ponemos trabas, ¿no? Porque, ay, no, es que está siendo súper fácil. Y entonces, como, "Ah, no, de plano que algo va a pasar porque esto está saliendo súper fácil y no puede ser así de fácil, pues. Entonces, ujú, creamos un problema. ujú, ¿Qué tal si no tiene que ser así? ¿Qué tal si de verdad la vida puede ser así de fácil, así de divertida? ¿Y por qué no? O sea, mientras más diversión haya y mientras más ligeros seamos y mientras menos puntos de vista tengamos, hay menos como juicios con qué conectarnos. Y me encanta lo que dijiste, porque al nosotros tener menos juicios de nosotros, la gente no tiene como dónde encasillarnos en ese sentido, ujú, porque yo conecto con la gente que me juzga o me ve como yo me veo. ujú, Entonces, si yo me juzgo y me veo como feo, apachado, horrible, así como una persona súper juzgada, ujú, pues voy a encontrar eso y eso se va a multiplicar. Pero si me veo así como más amplio y más espacioso y un ser como de luz, le quiero decir, así como alguien positivo, no sé qué, entonces voy a conectar más de eso y eso es lo que se va a regar. Y yo creo que esa es una de las cosas que trajo todo esto y que es lo que se está pidiendo. Y como decís tú, no solo de Access, sino de todas las modalidades que están pidiendo conciencia, porque esto es un despertar. ujú. Yo te digo Access 30 años in the making, pero hay muchas corrientes que llevan muchos años más pidiendo mucho de esto hace mucho tiempo. Ujú, Totalmente. Y sabes que con esto de Access, ¿verdad? A mí me encanta la parte, ahorita que se está dando todo esto de Rusia y Ucrania, ujú, es esta parte también de no entrar ni siquiera en resistencia hacia lo que eso es, porque entonces eso Sí. lo hace más fuerte y lo hace más ujú, grande y tu energía contribuye a que eso siga existiendo. De verdad, a mí me encanta una de las preguntas que hizo Dane cuando empezó lo de COVID, creo, no sé si fue Dane o fue Gary, y creo que Gary hace poco puso una pregunta un poco similar a esa, pero que era todo lo que yo he elegido en esta vida, en vidas pasadas, que permita que esto exista el día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo he elegido en vidas pasadas o en esta vida que está permitiendo que esto hoy exista, que esto hoy está ocurriendo, ¿verdad? Y podernos hacer conscientes que no solo somos lo que estamos eligiendo ahorita, o sea, Sí. somos un acumulo de lecciones, de vidas, de vidas, de vidas, de historias, de historias, de historias, y el hacernos esa pregunta trae esa energía como a flote, ¿verdad? Y si ya nos vamos como hablando más de Access, así Access per se, es ujú, como si tú haces una pregunta, esa pregunta va a traer una energía a flote y esa es la energía que puedes destruir. Esa es la energía que puedes sacar de tu espacio, que puedes explotar fuera de este espacio para que ya no esté ahí más, ¿verdad? Para que Ujú. ya pueda existir ese cambio, ¿verdad? Exacto. Y sí, me encanta esto que decís de que no tiene que ser difícil, porque justo hace poco estaba trabajando con una persona que llevaba tal vez de trabajar como unas 6 sesiones conmigo, habíamos trabajado como unas 6 sesiones. Y de repente llegó un día así como, mire, yo quiero que revisemos como las cosas que hemos estado trabajando, porque entonces ahora yo creo que tenemos que empezar a buscar qué más puedo trabajar como en relación a mi mamá o a mi papá o a esto, porque la verdad es que me he sentido súper bien, pero digo, no, es que, o sea, tiene que haber algo más, porque no es posible que yo haya venido como que con este gran tema y de Ajá. repente es como, no sé qué cambió, pero algo cambió, pero yo estoy feliz, pero estoy creando más y miro más Pero posibilidades. porque estoy Como, feliz. ¿cuándo va a terminar? O sea, necesito ver qué es lo que va a hacer que esto termine. Y era como, ok, y qué si no tiene que terminar. Ella quería Exacto. como una conclusión a su Ella quería tema, algo más malo algo en ella, tangible. porque Ajá. no era posible que no hubiera nada malo en ella. O sea, tenía que Ujú, seguir resolviendo cosas. Yo le decía, ok, ¿cuánto te has comprado? Que todo el tiempo tenés que estar resolviendo cosas porque siempre va a haber algo malo en ti, ¿verdad? Y era como, es que son las capas de la cebolla. Me decía, uno tiene que seguir pelando la cebolla. Y yo, sí, que si no hay cebolla. ¿Qué tal si hay nuclear spheres? ajá. ¿Qué tal si nunca fue una cebolla? O sea, ¿qué tal si Sí. solo
nunca vas a llegar a ese centro de tu cebolla porque la cebolla es un invento y realmente no hay nada malo en ti, ¿verdad? Y sabes que el hacer esa pregunta de, ¿y si no hubiera nada malo en ti? Fue como, uff, o sea, percibís como en el momento de repente haces una pregunta y fue de repente todo el espacio de la clínica, fue como, uff, o sea, ese Sí, espacio, ¿verdad? Y fue como eso, o sea, eso es, ¿verdad? Esa parte de reconocerte desde todo lo que puedes estar eligiendo, desde que no tenés limitaciones, que no hay nada malo en ti, eso es lo que crea el cambio en tu vida. Sí. Y el reconocer eso. Y la verdad es que yo no he encontrado hasta hoy otra forma de hacerlo de mejor forma que no sea a través de estas herramientas. O sí, sea, uso muchas herramientas, pero estas y el hacer una pregunta es lo que más posibilidades han abierto para mi vida y lo que he visto que contribuye tanto a las demás personas, ¿verdad? sí, y que no son exclusivas, ¿sabes? Y que no es así como que si usa esto no puede usar nada más. Ajá. Como por ejemplo, hay otras técnicas, y ahí me voy a remitir a la psicología convencional, que si sos psicoanalista, tenés que ser psicoanalista porque no puedes ser otra cosa. Y si Ujú. sos conductual, tenés que ser conductual porque Dios guarde, no sos otra cosa. Y no así como, y si no quiero hacer nada de eso porque qué aburrido. Eh, entonces, ¿dónde caes? ¿Sabes? O sea, ¿dónde caes? Caes como estos locos que van por la vida haciendo cosas raras. Pues sí, porque estas cosas raras funcionan y sacan a la gente así. Así es, así es. Yo te digo que ahorita me preguntas a mí como que cuál es la psicología que yo hago y es como un silencio, ya es como, No sé, eso. es eso, o sea, eso que percibiste, eso, o sea, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero pues, si se pudiera describir de alguna manera, creo que sería un poquito como Susana lo ha llamado, ¿verdad? Como la parte de psicología pragmática, ¿verdad? Sí, De que sea, es una psicología que solo funciona y son herramientas que funcionan y que cambian y que puedes utilizar de diferentes maneras y es salir solo del juicio y de la conclusión y solo abrirte, ¿verdad? Pero yo tengo que mucha gente sí me dice, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿dirías que es una psicología integrativa o como yo así como, Es que no tiene definición. y yo digo así como, no sé, o sea, no me gusta definirlo, es como, pero ¿por qué no te gusta definirlo? Pero no me gusta limitarlo, es como, no te entiendo, yo sé. Pero es que la sí, yo gente, sé. la gente convencionalmente estamos como en ese chip de definir todo, de concluir todo, y eso viene desde, ponerle, desde chiquitos con nuestros papás, desde chiquitos cuando entramos al colegio, porque todo lo tenemos que definir. ¿Y qué significa la palabra? Y te dicen, y entonces si el rojo es parar en un semáforo, pues rojo va a ser parar en todo, ¿verdad? Pero ¿por qué rojo no puede ser otra cosa? ¿Verdad? O sea, puede tener N definiciones, pero siempre como que siento que en el sistema nos absorbe tanto y como que concluye en bastantes cosas, ya sea como desde el punto de vista religioso, educación o desde tu casa con valores y ese tipo de cosas que como que te vas comprando desde chiquito. Y eso hace que no puedas ver las posibilidades y que solo entres en el juicio y el juicio que creo que es el peor que uno puede tener es el de uno mismo, pues porque te limita años y te hace, como dice Andrea, como verte en ese espejo ante las demás personas y que ellos también puedan juzgarte de la misma manera o peor que tú te juzgas. Sí, Sí, es cierto. y Y el juicio a mí me encanta cómo Dane lo describe cuando habla del juicio y cuando habla de las definiciones y de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Es como decir, solo porque hayas estado nadando en sopa de zanahoria toda tu vida y te salgas del plato de sopa de zanahoria y seas anaranjado, eso no quiere decir que sos una zanahoria. O sea, quiere decir que has absorbido el anaranjado, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuántos juicios y cuántas conclusiones y cuántas formas de ver el mundo no hemos absorbido de las personas a nuestro alrededor y eso nos ha limitado porque hemos concluido que así tiene que ser? Entonces es la parte de la invitación a, y si no tuviera que ser así, Ujú, ¿sí? ¿Qué más es posible aquí? ¿Qué otra cosa no estoy viendo en esto? ¿Verdad? ¿Qué ujú, otra contribución podría recibir de esto? ¿Verdad? Entonces, cuando empiezas a hacerte esas preguntas,
solo se abre como esto. Entonces te das cuenta de, solo soy anaranjado. Y ya se me va a quitar también en unos meses, ya se me vuelve a bajar el color, no pasa nada. Ajá. Sí, ¿Sí? Pero sí, en fin, es esto, ¿verdad? Es vivir desde la pregunta, es no concluir, no definir, es siempre estar abiertos a más posibilidades. Y creo que ese es el regalo más grande de Access, el ver que hay más posibilidades y estar consciente de esas posibilidades, ¿verdad? Y que solo son elecciones que están ahí, ¿verdad? Es la elección de la posibilidad lo que cambia nuestro mundo y nuestra realidad, ¿verdad? sí. Para mí eso y el empoderar a la gente, porque yo creo que el mundo no ha sido muy amable y hay mucha gente muy desempoderada. Y al empezar a empoderar a la gente, así como, sí, vamos todos a conquistar el mundo, Ujú. ¿verdad? Con la Sí, conciencia, un poco a la sí, vez. es solo quitarte las definiciones que siempre has tenido de ti, pues realmente. Al final siento que muchas de esas cosas que a uno le dan como ese peso, ese extra peso, porque la verdad es que no te sirve de nada, es mucho eso, es mucho como el definirte y decir, bueno, así soy y nunca voy a cambiar, pero sí, esta terapia de verdad, y yo la verdad es que soy una testigo, creo yo, de que no, o sea, no quería algo convencional realmente y siempre fui como, me sentía como, ay, es que cabal como este señor anaranjado y era así como, es que, pero ¿por qué? O sea, soy diferente, o sea, no quiero esto, pero quiero cambiar, pero no sé qué buscar. Y de verdad esta terapia es genial porque eso de vivir en la pregunta y estar en constante como cambio y en constante apertura, creo que de verdad contribuye bastante, no solo a uno, sino que alrededor de lo que uno vive o con las personas que uno está, pues porque realmente es un cambio rápido. Y eso es lo más cool, que es rápido. Sabes que esto que estabas diciendo me llama la atención porque básicamente lo que estuviste haciendo durante mucho tiempo fue haciendo preguntas de qué más hay. O sea, Ajá. esto de aquí no me Pero funciona. es que es Hay? súper, ¿Qué más hay? ajá, ¿Qué más ajá, hay? Y ajá, haces la pregunta y de repente es como, ¡pum! Te cae enfrente como una posibilidad. Es, ajá. ok. O sea, yo leí el libro de Dane Camino a México a un entrenamiento de instructores de Theta Healing. O sea, iba a recertificarme de instructora Ajá. y o sea, iba a hacerme preguntas porque era como, no, es que tiene que haber algo más, esto me encanta, he trabajado mucho con eso, pero siento que todavía busco otra cosa, algo Ujú. más, iba a preguntarme qué más, qué más, qué más, Ajá. y de repente fue como, bueno, el libro, ay, ya, o sea, gracias, ¿verdad? Y siempre ahora desde ese lado que siempre digo, sí, esto, y digo, ¿qué más? O sea, siempre como, va, ¿qué más? Va, sí, esto me encantó, pero ¿qué más viene, verdad? Y yo Ajá. soy de esas personas que curso que hay, curso que me meto. Clase que hay, clase que yo estoy metida y las energías del no sé qué y del más allá y de lo que sea, es como ahí estoy. O sea, ahí estoy en la clase y miro y digo, sí, esto es ligero, esto no me es ligero, ya estuvo, pero siempre es en esa búsqueda de qué más, o sea, qué más hay. Porque hay tanto y tantas cosas que pueden contribuir a tu vida, ¿verdad? Entonces, para mí es como una invitación de decir, si nunca habías escuchado de Access, si nunca habías escuchado las preguntas, si nunca habías escuchado de barras, si nunca habías escuchado esas cosas locas que de repente uno escucha en podcasts y demás, es como, wow, ¿y qué si el hecho que estoy acá no tiene que ser una casualidad? Y puedo preguntarme, ok, ¿qué sé yo de esto? O sea, ¿qué sé yo de esto que estoy escuchando que no he reconocido? Y empezarme a hacer esas preguntas también, porque por algo están escuchando este podcast, los que lo estén escuchando. Sí, exactamente. Y información hay, de verdad que hay información de Access para tirar por todos lados. Métanse a YouTube, hay videos en inglés, en español, en todos los idiomas habidos y por haber. Así que resources, recursos hay, de verdad, muchísimos. Y nos pueden contactar a cualquiera de las tres. Vamos a poner tus datos, Sí, el link para que te contacten por si quieren. ajá. Sí, súper, Y gracias, así ya que saben. de verdad, muchas, muchas gracias, Aline, por haberte tomado el tiempo de tener esta conversación tan agradable con nosotros, que de verdad abrió muchas puertas y muchas posibilidades, estoy segura, para muchísimas personas. Ay, Así a que ustedes. A mí si algo me gusta es hablar. Casi no se nota que no soy Sí, platicadora. no, pero sí, fíjate, volvemos a invitar porque como dice la André, es súper amena y abierta a posibilidades y a seguir eso preguntando qué más hay.
Creo que eso es lo más cool de todo, porque podemos seguir preguntando. Así es. Siempre podemos preguntar y elegir, así que Sí, qué bueno, sí, sí. gracias por la invitación y estamos en un próximo episodio. Súper, gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias.